abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 6. Cuando yo fui al encuentro hace 14 años, del encuentro mío no quedaba nadie, pero hoy sí me doy cuenta que sí, uno. Ingeniero, bienvenido, Dios lo bendiga. Mi ingeniero fue conmigo al encuentro, estaba en Bogotá, ¿no? Bienvenido. Quiero que abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 15. Vamos a leer en el versículo 6. Amén. Y leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Vamos a volver a leer. Y quiero que usted y yo nos la grabemos en esta mañana. Dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Amén y amén. En el lenguaje actual dice la palabra de Dios: oh Señor, fue tu mano derecha fuerte y poderosa la que destrozó al enemigo. Cuando la palabra de Dios habla de la diestra de Dios, habla de la mano de Dios. Y quiero hablarles y darles un ejemplo, una anécdota. Y dice que un día un joven se encontraba en uno de los bancos de un parque, y justo al otro lado se encontraba un hombre de edad avanzada, de unos 90 años o algo más. La escena parecía como un espejo del tiempo. A un lado, un joven fuerte y apuesto, y al otro, un hombre desgastado por la vida. De repente, el joven miró más de cerca y vio que el anciano quedó con su cabeza inclinada, mirándose sus manos fijamente. Al pasar unos minutos, el joven se preocupó y decidió acercarse al anciano y le preguntó: Señor, ¿se encuentra bien? No quiero interrumpirlo, pero ya lleva un tiempo largo sin levantar su mirada. Con una amplia sonrisa, el anciano subió su cabeza y le dijo: sí, estoy bien, gracias por preguntar. Para la sorpresa del joven, la voz del anciano era firme y clara, y mirándolo fijamente, expresó el anciano: ¿alguna vez has mirado tus manos detenidamente? El joven miró sus manos y les dio vuelta rápidamente para mirar al otro lado y dijo: bueno, creo que no las miro muy a menudo. El joven estaba un poco confundido. No sabía qué quería decirle con eso y preguntó. Luego el anciano le compartió: toma tiempo llegar a pensar en las manos que tienes y cómo te han servido todos estos años. Mis manos, aunque están arrugadas, débiles y cansadas, han sido mi herramienta toda una vida. Me han ayudado a salir adelante. Al caer, ellas sostuvieron mi cuerpo, pusieron comida en mi boca y ropa en mi cuerpo. Cuando niño, mi madre me enseñó a unir estas manos en oración y a usarlas para amarrarme mis zapatos. Estas manos limpiaron las lágrimas de todos mis hijos y acariciaron el rostro del amor de mi vida. En estas manos entregaron un arma y me enviaron a la guerra. Estas manos también escondieron las lágrimas que derramé en esa guerra. Mis manos han estado sucias, heridas, hinchadas. Temblaron cuando me entregaron por primera vez a mi hijo recién nacido. Estas manos fueron decoradas por una argolla
de matrimonio estas manos fueron decoradas con una argolla de matrimonio. La gran mayoría de mi vida, una argolla que le dio una imagen a mis manos. Estas manos escribieron un sinnúmero de cartas. Temblaron cuando a mi hija la llevé por el pasillo a la iglesia y la entregué el día de su boda. Pero nunca temblaron estas manos al llegar al rescate de un amigo en necesidades. Estas manos cargaron niños, consolaron vecinos. Estas manos, dice, hasta el día de hoy, cuando ya quedan pocas partes de mi cuerpo y que siguen fiel a sus funciones, estas manos me aguantan y me ayudan y siguen en unidad, en oración. Amén y amén. Si vemos, esta palabra nos habla de las manos de Dios. Y la vida del ser humano depende mucho de sus manos. Casi podemos pensar que el 80, el 90% de lo que hacemos, lo hacemos es con las manos. Con las manos podemos acariciar, con las manos podemos abrazar, pero también con las manos podemos herir, maltratar, dañar a alguien. Por eso, cuando Jesús y David hablaba en el Salmo capítulo 22, versículo 16, decía: horadaron mis manos y mis pies. Yo quiero usted que por unos segundos, usted se mire sus manos en esta mañana y le dé vueltas como hizo este joven. ¿Cuántas cosas usted hace con sus manos? Y esta mañana le decía a mi nieta: ¿y si tú no tuvieras manos? ¿Qué pasaría con tu vida? Tengo los pies, pero no sería igual. Escuche, ¿qué fue lo que trató de hacer el enemigo y los verdugos cuando clavaron las manos de Jesús en el madero, cada una a un clavo? ¿Qué era lo que el enemigo trataba de hacer ahí? Quizás frenar la redención. Quizás de ver cómo en tiempos antiguos Dios con su mano derecha, con sus manos, dice, echó los carros de Faraón, destruyó toda obra del enemigo. ¿Sí? Quizás era frenar la obra redentora, pero escuche, las manos representan el amor de Dios hacia sus hijos. Porque dice la palabra de Dios que Él nos formó, nos creó con sus manos. Puso cada parte de su cuerpo, sus ojos, su boca, su nariz. Cada cosa lo hizo con las manos de Dios. Y quiero que hoy aprendamos las características de las manos de Dios. ¿Qué hay en las manos de Dios? ¿Por qué el enemigo quiso clavarlas en ese clavo? Yo no entendía. Esta mañana pude entender el significado de las manos de Dios. Y escuche, en esta mañana o en este día, sus manos necesitan ser libres. Y sus manos van a ser libres por el poder de Dios, por el poder de su sangre preciosa. ¿Cuántos lo creen? Y la primera característica que podemos ver en las manos de Dios es que las manos de Dios son creadoras. ¿Son qué? Dígale al que está a su lado: las manos de Dios son creadoras. Vaya al libro de Salmos, capítulo 8, versículo 3 y 4. Y dice la palabra de Dios: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites.
En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios, dice la palabra, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre se convirtió en una obra maestra de Dios. Tú eres una obra maestra de Dios. Y todo lo que Dios ha creado, le ha creado con sus manos. Las estrellas, todos los ríos, los árboles. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, fuimos creados con sus manos. Él te hizo perfecto. ¿Cuántos creen que Dios nos hizo perfectos? Por eso en el libro de Job, capítulo 10, versículo 18, también dice: tus manos me hicieron y me formaron. No es de que usted y yo proveniemos de un simio, como nos enseñaron en el colegio. No, usted y yo provenimos de las manos de Dios, de la creación de Dios. El libro de Salmos 119, versículo 73, David también lo decía. David: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Escuche, la mano de Dios, las manos creadoras de Dios son una poderosa manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Hubo un día en que Jesús tenía que tomar una decisión: o redimir a los ángeles caídos o redimir a la humanidad. Pero por su amor y por su misericordia hacia su obra creadora, hacia su creación, el hombre decidió redimirnos a usted y a mí. Los ángeles no tuvieron otra oportunidad. Por medio de sus manos, usted y yo pudimos o podemos tener una nueva oportunidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios hoy nos va a dar una nueva oportunidad? Escuche, ¿qué hay en las manos creadoras de Dios? Dice que hay fuerza. ¿Te acuerdas Gedeón? Cuando le habló, le dijo: ve con estas mis fuerzas. Y de Gedeón conquistó batallas, pero era por la fuerza de ¿quién? Por la fuerza de Dios. En las manos de Dios también hay poder y autoridad. Cuando Moisés salió a la guerra con el pueblo, dice que se sentaron sus hermanos, lo sentaron a él, y sus hermanos cada uno levantó. Yo creo que Moisés era grande, y cada uno levantó las manos de Moisés. Y cada vez que levantaban las manos de Moisés, dice que el pueblo conquistaba y ganaba. Pero cada vez que Moisés se cansaba y bajaba sus brazos, el pueblo empezaba a perder. Y los hermanos se dieron cuenta. Y entonces los hermanos corrieron cada uno y levantaron sus manos, y cada vez que ellos pudieron conquistar, porque las manos de Moisés, que representaban las manos de Dios, les dio el poder. ¿Cuántos aquí se han cansado de levantar sus manos? ¿Cuántos aquí hemos ido a la presencia de Dios y levantaron nuestras manos y adoramos, pero ya no? Escuche el significado cuando tú levantas las manos de parte de Dios, porque las manos tuyas son las manos de Dios. Y cuando usted levanta sus manos, se empiezan a disipar las tinieblas. Cuando usted levanta las manos, los enemigos huyen, porque usted levanta la mano y da la autoridad para que los ángeles actúen a favor suyo, en el nombre de Jesús. En las manos de Dios también hay creatividad. Hay gente que le pregunta: ¿usted qué sabe hacer? No, yo solo sé hacer helados. Yo sé solo vender conos. Escuche, Dios puso una creatividad, porque si Él es creativo y si nos hizo a imagen y semejanza de Él, entonces nosotros también tenemos la capacidad para crear cosas, para hacer cosas nuevas. Por eso Él dice aquí: yo hago todas las cosas nuevas. Dios quiere que usted y yo todos los días hagamos cosas nuevas a través de nuestras manos. ¿Qué hace con tus manos? Puedes tomar un instrumento, como está haciendo Hanner allí, tocar la organeta. Tus manos pueden dar vida a aquel que está muerto.
Tus manos pueden dar sanidad a aquel que está enfermo. Tus manos pueden hacer que los ojos de los ciegos sean abiertos, que los mudos hablan, que los sordos oigan. Eso es importante. Las manos de Dios también te dan autoridad. Autoridad. Yo he podido sentir cuando entro a la presencia de Dios y levanto mis manos, y en el momento que levanto mis manos siento como la gloria de Dios desciende. Pero hay gente que le dice levante las manos y dice ¿para qué? ¿Acaso esto va a cambiar mi vida? ¿Acaso esto va a cambiar mi situación? Quiero decirte sí. Hay poder en las manos de Dios a través de ti. Y tus manos, que son las manos de Dios, pueden transformar toda adversidad, toda circunstancia que esté en contra suya, en el nombre de Jesús. Amén. Dios hoy va a hacer un milagro. Va a hacer milagros en este lugar. Lo siento por el Espíritu. Escuche, la segunda característica de las manos de Dios es que las manos de Dios son productivas. ¿Son qué? ¿Son qué? Productivas. ¿Cuántos quieren ser productivos? Poquitos. ¿Cuántos quieren ser productivos? Levante sus manos, diga, yo quiero ser productivo. Pero ¿por qué yo no he podido ser productivo? Sí, está bien, si Dios me dio manos creadoras, creativas, ¿por qué yo no he podido producir? Escuche, podemos entender que las manos encierran prácticamente la mayoría de las cosas que el hombre puede hacer. Pero escuche, para que esta iglesia se produzca productividad, esta iglesia depende de los dones del Espíritu Santo de Dios. Le contaba a mi pastor un caso que me pasó recién llegado a la iglesia. Llegué a la iglesia y metido con el Espíritu, orando, ayunando, guerreando, pero había un don que yo anhelaba. Había un don que yo deseaba. Y le decía, y en oración, y me acostaba y le decía, Señor, dame el don de la sanidad. Dame el don de la sanidad. Yo le decía, dame el don de la sanidad. Y un día, estando orando y me quedé dormido, en el Espíritu vi que fui a la presencia de Dios. Y Dios me decía, ¿qué es lo que tú estás pidiendo? ¿Qué es lo que tú quieres? Eso es lo que Dios va a dar hoy a lo que usted le pida. Y yo le decía, Señor, el don de la sanidad. Y Él me dijo, levanta tu mano derecha en ese sueño, en esa visión. Yo levanté la mano derecha, y en el momento que levanté la mano derecha sentí un fuego que me quemaba. Y yo me desperté con la mano y yo hacía así, y yo, pero ¿qué me está pasando? A los 3 meses hicimos una macrocélula de sanidad, de milagros, en un barrio. Y ese día empecé a ministrar. Y en el momento que íbamos a ministrar sanidad, mi mano se empezó a calentar. Yo le decía, Señor, fue realidad. Mi mano empezó a arder en fuego. Y le dije a mi esposa, y ella me miraba, ¿qué le pasa? Le dije, me estoy quemando. Me decía, ponga las manos. Y empezamos a poner manos. Sé que no era mi mano, era la mano de Dios en mi mano. Y empecé a poner las manos y veía cómo los enfermos empezaban a recibir sanidad. Por eso en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 6 al 11, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos. Es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno
y el mismo Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué no hemos podido ser productivos en nuestro ministerio? Porque los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu Santo de Dios no están todavía. Quizás el enemigo los ató por nuestro pecado. ¿Por qué la unción se ha ido? Si usted llegó con esa unción y ese poder, ¿y por qué la unción no está ahí? Porque quizás el Espíritu Santo se fue. Pero el Espíritu Santo hoy quiere volver. El Espíritu Santo hoy va a encender sus manos para que los dones del Espíritu Santo de Dios desciendan sobre su vida. Ahora escuche. Hay algo que debemos entender, y es que los dones del Espíritu no están en nosotros, están en el Espíritu. Y cada vez que usted se llena del Espíritu, los dones son activados nuevamente. Pero ¿por qué los dones se han apagado? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué? Porque quizás usted y yo hemos contristado al Espíritu Santo de Dios y Él se ha ido, y por eso ya el fuego no volvió, la unción no volvió, la fe murió. Quizás por eso ya no hablas en lenguas, no crees. Pero el Espíritu de Dios quiere hoy encender esa pasión en tu vida. La palabra don viene del griego charis, que equivale gracia, regalo. Es un regalo que Él quiere hoy darte a ti. Escuche, los dones del Espíritu Santo se dividen en 3 grupos: don de revelación, que va a la sabiduría; don de ciencia; don de poder, que es la fe, los milagros, la sanidad; don de inspiración, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. ¿Cuántos quieren recibir todo eso? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Que Él empiece a utilizar sus manos, que usted vuelva ahí y vaya y ponga las manos sobre él. Y hubo un tiempo en que como que oraba y se morían los enfermos. Ya los discípulos me decían: líder, no ore por mí porque usted oró esta semana por uno y se murió. Y como que el enemigo trató de apagar esa fe, el creer de que los dones del Espíritu Santo de Dios sí estaban en mi vida. Y esta palabra, esta mañana me levanté otra vez a adorar a Dios y le decía: Señor, entonces limpia mis manos. ¿Cuántos quieren que Dios limpie sus manos? Y le decía: Señor, limpia mis manos con esa sangre que brotó a causa de ese clavo en tus manos, para que mis manos recobren otra vez la autoridad y el poder que tú me has dado, para que mis manos vuelvan a ser esas manos creativas, en el nombre de Jesús. Amén. Y la tercera característica que tenían las manos de Dios era que las manos de Dios tenían autoridad y poder. ¿Por qué el enemigo clavó las manos de Jesús? Porque veía. Ahora escuche, Jesús no hizo ningún milagro cuando niño. No, lo he leído en la Biblia y no he visto. Los católicos dicen que sí, no sé. Pero cuando Jesús empezó a hacer milagros, cuando el Espíritu Santo de Dios lo ungió con sus dones. Y en ese momento, si usted veía, Él iba y oraba por los ciegos, imponían sus manos y los ciegos eran sanados. Jesús iba y oraba por un enfermo y eran sanados. Imponían sus manos, dice: y en mi nombre podrán echar fuera demonios. La autoridad y el poder que Él nos ha dado. Libro de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro?
Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y las cosas que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén y amén. Escuchen, los años que Jesús hizo el ministerio en la tierra era demostrando la autoridad que lo acompañaba a él. Ahora había una preocupación en Jesús. ¿Qué hago yo? Yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, pero yo no me la quiero llevar. Yo quiero transmitirla a mis seguidores, a mis discípulos. Y por eso Él nos da esa autoridad. Sus manos son clavadas y Él decía, la única manera de que ellos recobren la autoridad por sus manos es derramando sangre. Y cuando Jesús, sus clavos, el enemigo creía que estaba acabando con Jesús. El enemigo creía que ya no iba a poder hacer más milagros. Pero lo que no sabía el enemigo era que Jesús tenía un plan. El plan era para que usted y yo lo siguiéramos. El plan era para que usted y yo ahora, en el nombre de Jesús, impusiéramos las manos y los enfermos fueran sanos. Y ahí fue donde recobró, y cuando pusieron esos clavos, una gota de esa sangre cayó sobre sus manos y sobre mis manos para darnos libertad en cada una de las áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Le dan un fuerte aplauso a Dios. Por eso las manos de Jesús no se pararon. Ellas siguieron desarrollando liberación, sanidad en todas las áreas. ¿Por qué? Porque Él hizo esa transferencia. Ahora mis manos pasan a ser las manos de mis hijos. Ahora mírese las manos. Y mire que sus manos ahora son las manos de Jesús. Escuche, la sangre que brotó de las manos de Jesús, primero fue para activar los dones del Espíritu Santo de Dios que Él ya puso en usted. Y hoy se van a encender nuevamente esos dones a través de sus manos. La sangre que brotó de la sangre de las manos de Jesús a través de ese clavo, también la utilizó para restaurar la unción. ¿Cuántos quieren restaurar la unción? ¿Cuántos quieren restaurar la unción? Eso es lo que va a hacer Él en esta mañana. 3 características en las manos de Jesús. La primera, ¿cuál era? ¿Cuál fue? Manos ¿qué? Creadoras. A partir de hoy van a venir nuevas ideas. A partir de hoy sus manos van a empezar a hacer cosas nuevas, cosas poderosas. Empieza a mirarse sus manos. La segunda característica, ¿cuál fue? Productiva. Se van a desarrollar, se van a disparar nuevos convenios, nuevas ideas, nuevos proyectos vienen a partir de hoy a través de sus manos. Y la tercera característica, ¿cuál fue? Llenarlas de poder y de autoridad en el nombre de Jesús. Yo quiero en esta mañana, ahora escuche, los dones Él los va a derramar en esta mañana. Pero los dones no es para quedarse quieto. Los dones es para que usted salga, los desarrolle, los imparta. Entendía por qué Pablo decía no poner las manos a la ligera. Quiere decir que si usted no tiene autoridad para imponer las manos, no lo haga. Solamente es dada a quienes tengan autoridad. ¿Y cuántos quieren tener en esta mañana la autoridad de parte de Dios para imponer las manos?